Me informan que ya está con nosotros la consejera electoral Carla Humphrey. Buenas noches, Carla, y bienvenida aquí con los de casa. Está Maite Azuela, Juan Pablo Becerra Costa y Héctor de Mauleón. Preguntarte de entrada, antes de que mis compañeros también inicien esta charla, ¿qué impresión te dio? ¿Qué te dice el resultado del domingo? ¿Qué te dice la propia jornada, la propia jornada del domingo de esta consulta popular? Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en estos de democracia directa, en estos mecanismos. A nivel federativas ya teníamos estos procedimientos. Sin embargo, un éxito de este tipo de mecanismos y no habíamos logrado concretar ninguno. Y creo que ese es un lado exitoso, ese es un lado por el que tenemos que seguir caminando. Creo que son mecanismos que los tienen nada que ver con estos mecanismos. Lo que tienen que ver son las y los ciudadanos que tenemos que apropiarnos justamente de estos mecanismos. Creo que desde ese punto de vista y desde el punto de vista de la organización de esta consulta popular, creo que el INE, las y los consejeros, el Servicio Profesional Electoral y además, por supuesto, todas las y los ciudadanos que estuvieron en estas mesas receptoras de opinión, que invitamos a toda la ciudadanía que estuvo en las mesas directivas de casilla, más del 90% decidieron estar con nosotros integrando estas mesas directivas de casilla. Creo que eso habla del compromiso ciudadano de buscar otras formas también de incidir y participar. Creo que nosotros utilizamos todos los mecanismos a nuestro alcance para difundirla desde el plazo que fijó la Cámara de Diputados y Diputadas para la convocatoria. El plazo no lo fijó el INE de cuando inició la... Tampoco hicimos nosotros la pregunta, no le pudimos cambiar ninguna coma. Y es lo que dije además en la sesión de consejo. Digamos que cada quien tiene que asumir su responsabilidad en estas conductas. La Cámara de Diputados y Diputadas cambiaron la Constitución, cambiaron la fecha en la que antes constitucionalmente tenía que hacerse estos procedimientos, que era el día de la jornada electoral. La pregunta y redactó esta nueva. Organizamos este proceso que no había acorde a esta reforma constitucional, emitimos lineamientos, comenzamos a trabajar desde el mes de abril y además no tuvimos el presupuesto necesario para organizarla. Lo hicimos, recordemos, con economías. Y también creo que es importante señalar que tenemos que encontrar las diferencias del proceso electoral y una jornada de consulta popular o de estos mecanismos de democracia directa. No iguales, las y los que participamos, sabemos que fuimos a una mesa con funcionarios que estaban ahí, que nos enfrentamos a una papeleta con una pregunta que se contestaba con un sí o con un no y que teníamos que ingresar en una sola urna, distinto a cuando vamos a votar y hay representaciones de 5 boletas, tenemos que elegir en cada una de ellas, depositarlas. Creo que es un procedimiento mucho más sencillo. Y lo que también creo, y lo dije en Consejo General y en comisiones, es que tenemos que empezar a utilizar distintas formas de participar en estos mecanismos e incluso en las elecciones. Urna electrónica, un sistema electrónico de votación. Tuvimos mucho, por ejemplo, si podían por ahí. No tenemos que mandar a imprimir 93.6 millones de papeletas con 4 medidas de seguridad, distribuirlas en todo el país, etcétera, etcétera. Creo que pueden ser más sencillos. En la Ciudad de México, por ejemplo, cuando era consejera en esta ciudad, pues ya había procesos como el de presupuesto participativo e incluso se votaba por SMS. Entonces, la verdad es que creo que no hemos transitado desde la Autoridad Nacional Electoral a buscar otras formas de potenciar la participación ciudadana. Desde el punto de vista de la participación, 6.6 millones de personas que participaron, pues tampoco parecen pocas. Es cierto que está lejos de este 40 para ser vinculante el sentido de la opinión de las y los mexicanos, pero 6 millones de votos, más de 6 millones y medio, no me parece una cantidad poco representativa. Me parece que hubo esta 1.8%, el 1.54% votó por el
Y creo que para nosotros lo importante es seguir garantizando. Hablaban también que seguiremos organizando este tipo de procedimientos. Y sí, el año la revocación del mandato, hoy no tenemos perdón, ley. consejera, es que, sí, sí. Es que me estoy perdiendo la mitad de lo que dice. Sí, tiene un problema de internet, consejera. Quizá apagando la cámara podríamos escucharla mejor. Ok. Le dejo la palabra a Maite. Maite. Hablaba ahorita, consejera, de otros, de cómo innovar en los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que esta consulta definitivamente, pues bueno, fue un ejercicio que el INE hace y es un ejercicio innovador con los recursos que ustedes tuvieron. Sin embargo, creo que hay un tema que no necesariamente tiene que ver con el INE, que sí inhibe la participación, y es el contenido que llevaba la consulta, que se hacía muy difícil de responder para las y los ciudadanos, y que además, bueno, pues contrastaba con una propaganda que de alguna manera le hacía competencia a la del INE porque desinformaba sobre lo que la consulta era en realidad. ¿Qué tipo de mecanismos o herramientas tienen en el INE para poder sancionar el uso de prerrogativas de partidos cuando se hicieron campañas para desinformar sobre el contenido de una consulta como la de esta naturaleza? En primer lugar, pues tenemos una comisión de quejas que determinó bajar del aire ya algunas mañaneras de estos espacios en internet que se suben continuamente las mañaneras, y determinamos que se estaban promoviendo o no podía difundirse dentro de este periodo en el que inició la vigilancia. Poco lo decimos nosotros, lo dice la propia Constitución. Adicionalmente, también quejas para revisar de dónde habían salido estas campañas, quejas que por supuesto de los recursos, y además creo que hay muchas reflexiones que hacer. Una de ellas, por ejemplo, ¿es adecuado el tiempo para difundir esta consulta? ¿Es adecuado tener mucha más información de qué órganos? Tenemos que repensar si coincida con estos procesos de participación. De entrada, mayor participación, porque la gente que va a votar pues únicamente tendrá que recibir una papeleta más y depositarla en una urna. Y creo que hay muchas cosas que tenemos que repensar. La pregunta, como bien lo señalas, no es algo que hayamos elaborado nosotros. Coincido que fue una pregunta compleja, difícil de entender, que algunos partidos estaban queriendo particularizar en expresidentes, y yo creo que daba para mucho más. Es decir, cualquier persona teniendo un cargo público responsable de un delito como corrupción, etcétera, puede ser juzgado o puede tener las consecuencias jurídicas de su actuación. Creo que daba para más. Entonces, verla desde un punto de vista limitado, pues complicó este esquema de cómo entender la pregunta, y por supuesto, pues campañas en contra de la propia pregunta, y otras que hablaban simplemente de no hay que legitimar esta consulta, mejor no vayamos. Yo creo que estamos desaprovechando, si no vamos, un mecanismo para incidir en otras decisiones trascendentes para nuestro país, y que pues también se puede responder con un sí o con un no, pero no dejar de participar. Creo que, como señalas, tenemos muchas cosas que repensar desde el legislativo, desde la autoridad electoral, desde la Corte, pero yo diría que a nivel mundial nos estamos estrenando como una democracia ya participativa, y que esto es lo que valdría la pena resaltar, el tener otras formas de incidir como ciudadanía, y claro, con distintas preguntas. Creo que el problema se partidizó mucho. Te diría se politizó, me parece normal, pero se partidizó. Era una consulta, parecía o a favor de un partido o en contra de un. Reflexionemos también, si eran estos altos cargos, pues como país sabemos que pocas veces se ha aplicado, pero yo creo que nos da para pensar en comisiones de la verdad, en si tenemos o no que hacer el delito de corrupción imprescriptible, por ejemplo. Creo que nos abre un amplio abanico de debates que se detonan junto con esta participación ciudadana. Carla, tenemos muchos problemas también con el audio. Nada más quisiera preguntarle antes de despedirnos, viene la otra consulta, que es para marzo del 2022.
se va a organizar. Lo que hemos visto de la parte legal, los abogados dicen que no hay una ley, que no hay una normatividad para la organización. Se necesita el presupuesto, seguramente se va a solicitar ahora que el nuevo secretario de Hacienda presente el presupuesto, el paquete económico del 22. Entonces, la pregunta que le quiero hacer antes de salir, ¿usted cree que se va a realizar esta nueva consulta? No se escucha bien. No se escucha. No, ya la perdimos. Bueno, la pregunta se las hago a ustedes entonces. Viene ahora un nuevo ejercicio en un contexto de golpeteo. Viene lo que realmente sí le interesa al presidente y que seguramente sí saldrá ese día a votar, que es la revocación de mandato, con todos estos asegúnes que estamos viendo. ¿Quién quiere? Héctor. A ver, lo que decía... Alcancé a escuchar en relación a la consulta anterior, en lo poco que se le alcanzó a escuchar a la consejera, era que el problema es que esto se partidizó. Y creo que que precisamente el gran error de esta consulta fue haberla partidizado y hacer que hacia adelante la pudiéramos ver o fatalmente la miremos de la misma manera, ¿no? Juan Pablo. Decía la consejera, si entendí bien, porque también había ahí este defecto, si entendí bien, la consejera decía que de todas maneras, a pesar de todos estos defectos que se pueden corregir, digamos, desde el legislativo, si quieren, con el presupuesto, luego, por supuesto, el ejecutivo que plantea malas cosas, y después la propia Suprema Corte, si entendí bien lo que decía la consejera, entonces me parece que ella decía que de todas maneras había que participar, y yo coincido con ella, está bien, hay que participar y está bien que la gente participe, pero eso no quita, y promoverlo, por supuesto, nunca habíamos tenido un ejercicio de este índole, pero vuelvo a lo que señalé hace rato, ¿no? No era la mejor manera de empezar, no había por qué empezar así, no había por qué politizarlo todo así, y menos con una obligación legal que es perseguir los delitos. Entonces, contestando también tu pregunta de qué va a pasar hacia adelante en la siguiente consulta, pues sí, yo quisiera saber si se va a hacer, y es un tema, pues, no sé, a mí me parece relevante, después de lo que vimos en las elecciones, que si va a haber una consulta de ese tipo, en que se pudiera revocar el poder de un presidente, de cualquier presidente, si se va a hacer, pues es de gran relevancia, me parece, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que si sucede, pues se prepare como Dios manda, es decir, que se tengan los recursos, que el INE, que esté todo muy bien claro en la ley y que el INE pueda hacer su trabajo sin esas presiones brutales, sin esa partidización, digamos, ¿no? Y que si vamos a salir a votar, pues hagamos a votar masivamente quienes quieran que el presidente siga y quienes no, pues adelante, ¿no? Pero si va a ser otra vez un desastre y va a participar, no sé, el 3% del padrón, pues otra vez mal, ¿no? A ver qué sucede. Ahora, el presidente, sí, Maite, el presidente ya la está alentando. De hecho, en la mañanera de ayer, si no mal recuerdo, la de lunes, está, digamos, llamando a sus opositores, a sus adversarios, a que se junten para que en el 2022 pues salgan a votar y voten contra él o voten por él, pero ya está alentando, digamos, esta situación y otra vez, digamos, desde el atril de la mañanera, pues él, como un personaje central, en este caso sí, de la consulta que se está visualizando para el año que viene. Maite. Bueno, yo tengo una preocupación, que es que difícilmente una consulta sobre revocación de mandato no se partidizará. Es en sí misma una decisión de apoyar o no al partido en el gobierno o decir, no, ya que salga de aquí y que entre otros partidos distintos al que gobiernan. Esa consulta definitivamente va a estar partidizada, va a costarnos 9,000 millones de pesos, lo cual me parece que en un país en donde tenemos 10 nuevos millones de pobres, en donde además pues la pandemia ha golpeado con todo y seguimos sin poder ofrecer servicios de salud dignos, por lo menos para contrarrestar los efectos que tiene,
pues gastar este dinero en algo que además no está regulado, es lo que más me preocupa. El Congreso Federal al día de hoy no ha emitido la ley reglamentaria correspondiente a la revocación de mandato, entonces entraríamos a un proceso en donde tampoco vamos a saber qué va a pasar después del sí o el no, ¿no? Digamos que la mayoría votara en contra de que se mantenga en el poder, ¿cómo va a salir? ¿Quién lo va a sustituir? O bueno, que se le dé el sí. Creo que ahí, bueno, es una ola propagandística para el 2024 que no necesariamente permite que haya un piso plano para los partidos que van a competir en la próxima presidencial. Héctor de Mauleón, ¿le conviene al presidente este nuevo ejercicio? ¿Por qué lo digo? En esta semana, uno de nuestros columnistas, Javier Tejado, decía que si el resultado de este nuevo ejercicio no le favorece en los números, no porque la gente vaya a votar mayoritariamente por el que se vaya, sino por el volumen de los votos, eso le impactaría para la sucesión presidencial y claramente decía que le iba a impactar a su favorita para el 24, que es Claudia Sheinbaum. Yo creo que el presidente va a seguir haciendo todo lo posible porque tengamos el tema de la revocación en la cabeza. Va a recurrir a este manejo apolíneo de la democracia, como la pureza del ejercicio, ya que tenemos la oportunidad, debemos aprovecharla, etcétera, mientras va a seguir polarizando, va a seguir intoxicando, va a seguir envenenando, va a seguir partidizando, diciendo que no quieren la democracia quienes advierten los riesgos del ejercicio y del juego que está haciendo alrededor de este ejercicio, ¿no? Juan Pablo, pero ya está, digamos, el presidente ya está en el terreno donde le gusta estar, que es en el terreno de la política electoral. Termina la elección del 6 de junio, viene esta de agosto y ahora viene la que sigue, es decir, una tras otra, y el presidente está, digamos, en lo mismo y con la retórica de mis adversarios y contra mí, y se quieren juntar para no continuar o que no continúe el proyecto de la 4T. Sí, yo, bueno, veo que está conectada la consejera Carla otra vez, entonces, sí, yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando decía politizar me refería a que todo esté bien antes de, es decir, que la ley reglamentaria, lo que está diciendo muy bien Maite, la ley reglamentaria, ¿quién sustituiría al presidente? Ya está medio previsto en la ley, digamos, está previsto. ¿Cómo va a estar todo el marco jurídico? Es muy importante lo que estaba señalando Maite. Entonces, faltan todavía todas esas cosas. Si lo vamos a hacer, pues adelante. Yo lo que le quisiera preguntar a Carla, a la consejera, es cómo viven ellos estas amenazas desde el lado de la 4T, que dicen ahora que ellos boicotearon, los consejeros, el INE, toda esta consulta, y que le van a hacer juicio político. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo responden a eso? Bueno, en primer lugar diría que en el tema de revocación de mandato es muy importante, perdón que haya tan mala conexión, pero sí necesitamos claramente una legislación. Necesitamos muchos puntos que hay que regular y bueno, para empezar en este primer ejercicio de revocación de mandato sería de marzo, hay muy poco tiempo. Nosotros ya tenemos que empezar y estamos pensando en este mes, emitir unos lineamientos. Ojalá para ese momento ya haya también una ley secundaria, pero la verdad es que pues, hasta este momento no la hay. Nosotros tenemos que empezar a hacer, por ejemplo, el diseño de los formatos en los que se van a recopilar las firmas, queremos que sea electrónico, porque el INE tendrá solamente 20 días para revisar que estos ciudadanas y ciudadanas estén en el padrón, sus credenciales estén vigentes, etcétera. Y bueno, después tendremos también que organizarlo para que sea el día de esta revocación del mandato. Entonces creo que claramente necesitamos la ley. Vamos desde este presupuesto a presupuestar para una y también para este ejercicio de revocación de mandato. Como decía, nosotros pues tenemos que iniciar los procesos lo antes posible. Ahora están coincidiendo el de con de consulta popular. Como decía, iniciamos los trabajos en el mes de abril y creo que también había que darle una buena pensada desde el marco jurídico y también desde los lineamientos que nos
vamos a emitir para esta materia. Creo que habrá un debate si podemos emitir estos lineamientos, hasta dónde, hasta qué punto podemos, luego dicen que estamos legislando o claramente nosotros necesitamos darnos un cuerpo normativo reglamentario que podamos aprobar para normar, por ejemplo, fases como la capacitación, cuántos funcionarias y funcionarias podemos tener en estas mesas que vamos a tener que instalar, se va a poder hacer o no propaganda gubernamental, los partidos van a poder o no tener representantes en estas mesas directivas de casilla y un largo etcétera que nosotros pues vamos a tener que empezar a definir y a detonar esos procesos de discusión al seno de los consejeros, pero también con los partidos políticos, los representantes del legislativo que integran el propio Consejo General. Y respecto al tono de si hubo o no un boicot, creo que el desplegado hoy es bastante claro en señalar estos tramos de responsabilidad de cada quien, incluso de no dar el presupuesto, porque eso no lo aprobó la Cámara de Diputados, no lo aprobó el Poder Ejecutivo, de cambiar la fecha. La primera convocatoria estaba aprobada en el mes de noviembre. Desde el mes de noviembre tendrían que haber entonces suspendido la propaganda gubernamental. Por eso se cambió la fecha al 15 de julio. Es eso lo que motiva ese cambio de fecha. Entonces creo que desde el tema de organización, la ciudadanía sabe que cuenta con el INE y que nosotros contamos con ellos y con ellas, que son los que integran estas mesas y se capacitan y cuentan las papeletas. Y creo que en este sentido, creo que el culpar a la autoridad electoral, como bien se decía, a lo mejor no fue la mejor forma de inaugurarnos en estos procesos, pero pues había habido otros intentos y se había juzgado sobre todo que la materia a consultar no era constitucional. Entonces, creo que estamos iniciando tarde a nivel país. En casi todas las entidades federativas ya hay este tipo de proceso. Habrá que decirlo también, nunca tienen una alta participación, desafortunadamente. Y doy un ejemplo. En la Ciudad de México, en 2018, en el proceso electoral, votó más del 70% del listado nominal de electores. En ese mismo año, para presupuesto participativo, votó el 3.14% de las y los habitantes de la ciudad. Claramente no genera un mismo interés una consulta popular o un proceso de democracia directa que las democracias para elegir una persona a un cargo. Creo que en esto también tenemos un tramo de sensibilizar la importancia de poder incidir desde otras formas y desde otros. Creo que tenemos que hacer esto una forma cotidiana de expresarnos como ciudadanas y ciudadanos. El tema del boicot, no, el INE no boicotó. Utilizamos todos nuestros espacios en radio y televisión, todos, obviamente, los medios impresos, nuestras redes sociales. Las y los consejeros estuvimos en espacios como este, en entrevistas. En lo particular, incluso, pues tengo el honor de poner una columna en el Universal y todas las del mes de julio y buena parte de junio fueron justamente de la consulta popular, qué era, para qué servía, cuáles eran los requisitos, etcétera. Y así lo hicieron varios otros consejeros. Incluso los organismos públicos locales también nos ayudaron. La jefatura de la gobierno de la Ciudad de México nos cedió espacios en metros, pantallas digitales, etcétera. Entonces, creo que dentro de los elementos que nosotros tenemos a nuestro alcance, se hizo todo para difundir esta consulta popular. Y creo que lo que hace este espacio es también señalar o dar a conocer a la ciudadanía que muchas de las cuestiones que se achacan al propio Instituto Nacional Electoral no son responsabilidad del INE. No es nuestra responsabilidad la pregunta, no es nuestra responsabilidad la convocatoria, no es nuestra responsabilidad los plazos en los que debe iniciar la difusión, no es nuestra responsabilidad que se haya cambiado el día en que debería haberse hecho este ejercicio. Y creo que en estos temas también hay que usar mucho para el de revocación de mandato. ¿Se va a quedar como está la Constitución en estos plazos que dan al 6 de marzo o se va a hacer junto con la jornada electoral? El año que entra se elegirán 6 gubernaturas, por ejemplo. Habrá posibilidad de que los partidos incidan, participan. Podrá haber una propaganda desde el gobierno federal que, digamos, tendría que defender, lo digo entrecomillado, al frente del Ejecutivo Federal. Y creo que la comparado de cómo distintos procesos en otros países también para tener un marco normal a regular estos temas.
Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por su participación. Yo me quedo con todas estas ideas que hoy nos dio sobre los tramos de responsabilidad en la organización de esta consulta popular, también en esta idea de que el INE no participó de ningún boicot para contra la consulta y de que la consulta en sí misma se partidizó. Le agradecemos muchísimo su participación en este espacio del Universal, que es su espacio. Además, usted, como bien lo dijo, participa en las páginas de opinión del Universal y nos consta que fue una promotora entusiasta de la consulta popular. Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey. Al contrario, gracias, y espero poder seguir teniendo este gusto de platicar. Esta es su casa. Distintos temas que también vienen en este espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Una última intervención, Maite, para cerrar.